Ya, ¿qué pasa? Ahí me saltó suspicacia. Yo no tengo. O sea, voy a poner contexto con respecto a la película, pero con respecto a los años 40, finales de los años 40, o sea, la post Segunda Guerra Mundial, no sé sobre ese contexto, pero vamos a poner contexto de la película. ¿Qué ocurre? Que hay un tema que Japón y el gobierno se menciona en varias oportunidades que lo- el- la información lo tiene muy controlada, a tal nivel que incluso no informa a la ciudad de Tokio para que evacúen. Shikishima intenta a toda costa pues divulgar la información, pero el gobierno, bueno, lo tiene todo controlado, no se escapa, no se escapa esa información y pues lo detienen a Shikishima pacíficamente, ¿no? O sea, también acaba de despertar. Esa es una. Segundo, como mencionamos anteriormente, que en el aspecto militar, a los soldaditos o a los aviadores, todos estos, hasta cierto punto no tenían estima por sus vidas, ¿no? Y que ya sea por una suerte de patriotismo, ya sea por una suerte de heroísmo o de seguir órdenes, pues ya sabemos que en lo que es jerarquías, creo que los asiáticos en general tienen un respeto bastante ferviente con lo que es en seguir órdenes, ¿no? Y bueno, ellos no son la excepción y siguen. Hoy está aullando un perro. Y siguen todas estas órdenes hasta el punto, incluso como es en los kamikazes, de morirse. No sé si se escucha un perro que está aullando, perdón. Sí, No, sí. ok, ok, El lobo ok. hombre en París. Y después hay uno que se me estaba olvidando, quería dejarlo para el final, se me estaba Sí, el olvidando. señor Kevin está huyendo. Oh, bueno, la cuestión es que eh, tratan de, no sé, hasta cierto punto parece distopia eso, pero un gobierno que trata de controlar a sus civiles, ¿no? Eso me pareció curioso. No, Eso pasa hasta obviamente, ahora, eso pasa hasta ahora, señor Guara. O sea, eso no es nada de otro mundo. ya, pero la información ha calado en mí con esta película, ¿no? ¿Ah, sí? Entonces, ahí yo voy con ustedes, porque contextualmente, históricamente me refiero, el contexto de los fines de los 40, yo no sé. Pero con No, o respecto a la sea, película, me saltó Japón, suspicacia, o ¿no? sea, de Japón imperial, la información siempre ha sido Japón imperial me refiero, o sea, antes de la guerra, preguerra. Siempre ha sido así, siempre controlar la información de los medios, de todos lados. El tema del. Cualquier cosa, o sea, que se puede decir que involucre al gobierno y a las defensas del gobierno, etcétera, o a la no del gobierno como tal, tienen ellos influencia en. O sea, ese es, esa es la idea de ley, o sea, eso es hasta ahora, como te digo. Se sigue dando, o sea, lo que dice el gobierno, la gente lo ataca, lo ataca, no sé, lo acepta, mejor dicho, sin duda alguna. Entonces, por eso que el gobierno siempre controla todos los medios, básicamente. Y además por jerarquía, etcétera, ¿no? Tiene ese tema también bastante pegado a la letra. Luego Pero eso también. eso es ¿Ah? cultural ya. Es O, cultural, es cultural, es cultural. Eso ya viene de mucho más antes. Eso ya viene en el core de los japoneses. chucha, ok. Nacen con esa vaina, literal. Pregúntale a Johan. Johan es experto en Japón. Señor Kevin. Hasta que No, lo no tiene niega. nada que ver, o sea, que me está diciendo que el gobierno siempre ha controlado, no, ahí Sí. sí, no, ahí estás un O poquito sea, mal, desde depende, la época feudal, ¿ah? no, eso depende, es que lo que pasa es que Japón no tenía antes que vengan ni siquiera los europeos, bueno, sí, los europeos, ¿no? Los misioneros vendría a ser, Pero. los misioneros europeos a Japón, no existía un medio de comunicación de la población a lo que es bueno, lo que está pasando, ¿no? En sus pueblos. Ellos solamente veían lo que pasaba, nada más. O sea, por eso no existía el control de medios. Hasta que llegaron recién los europeos y más adelante los americanos, que recién existió como una especie de medio de comunicación entre el pueblo y lo que son los poderes, porque ni siquiera te puedo decir que ha sido gobierno, porque Japón ha sido un país en el cual
ha sido muy conflictivo, ¿no? Tenía por sectores más, no se podía llamar ni siquiera país, era un territorio nada más. Tenía por sectores gobernados por diferentes tipos de dinastías, pero en fin, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el tema. Eh, con respecto al gobierno japonés, bueno, a ver, yo sé que, War, que tú no contienes mucho contexto de la fin de los 40, pero déjame decirte que después de la posguerra, el gobierno japonés fue prácticamente desarticulado y estuvo en manos de lo que es la gestión norteamericana. Es decir, todo lo que Ganaron la decía guerra, todo lo que decía la gestión norteamericana lo era cierto. tenía que cumplir el gobierno, y el gobierno japonés, que es un mero títere nada más en ese entonces, tenía que incurrir a su población para poder cumplir las exigencias, porque si bien es cierto, los estadounidenses ya habían ganado la guerra, habían hecho que Japón firmara lo que es el ¿cómo se llama? Este tratado ahí de que se firmó en el 1945, Claro, ¿no? para que no tengan militarización. Ahora, No, que justamente eso también se toca en la película, ¿no? Claro, eh, Mínimas partes. parte de, te dicen que no pueden tener fuerzas militares porque perdieron la guerra justamente. parte de, es que lo que pasa es que también está tocando temas de contexto, ¿no? O sea, cuando Estados Unidos ya tuvo el control de Japón, lo primero que hizo sí fue desarticular lo que son las Fuerzas Armadas. Por eso, recién hace un año, 2 años nada más, hemos visto recién a Japón rearmarse, ¿no? O sea, recién crear una especie de fuerza armada, porque actualmente tienen los que son una fuerza de autodefensa, pero no es una fuerza armada, ¿no? Claro. Que justamente mucho de la cultura japonesa parece que es la JSDF, creo que se llama así. Y que bueno, te pintan ese contexto. Y justamente en esa escena, como te digo, pintan lo que son cosas que ocurrieron antes de la rendición de Japón, como por ejemplo lo que son los aviones que no tenían como esos inyectables, algunas cosas que los militares padecían, ¿no? Que por falta de lo que son algunos suministros y todo lo demás. Japón sí, Japón cuando comenzó la guerra, cuando Japón se integró a la guerra más bien, le faltaba mucha cosa de la que es la gestión económica. Sufría demasiado por lo que es el petróleo, dependía de mucho del petróleo norteamericano. Y es algo curioso, ¿no? Porque mucho después Japón atacó a Estados Unidos, ¿no? Bueno, lo de Pearl Harbor, ¿no? Pasó. Y que ataques a tu propio suministrador, claro, obviamente Estados Unidos, cuando Japón se integró a la guerra, le dio una penalidad del precio del petróleo, ¿no? Como un 75% aproximadamente. Prácticamente algo inaudito, ¿no? Y que tu suministrador, ¿no? De petróleo te suba tanto solamente porque estás integrado a la guerra, te encolarizas también, ¿no? Dices, ¿por qué me estás haciendo esto? Es por eso, ¿no? Te encuentran esas deficiencias de la gestión japonesa. La gestión japonesa del principio de la guerra fue, no digamos que pinta de maravilla, ¿no? Fue una completa falta de desorganización en la Segunda Guerra Mundial. Que si bien es cierto, agarró a otros países que estaban mucho más desorganizados que él, en manera de gestión, estaba mucho desorganizada con respecto a otros países, por ejemplo Inglaterra, Francia, la misma Alemania, ¿no? Y ya ni que contar con Italia, porque Italia es un mar de, De lágrimas. de mala gestión, pero bueno, pues, ¿no? Sí, te cuentan eso, ¿no? Esa crítica de cómo el gobierno japonés imperial, y bueno, es un poquito nada más, pero lo que sí más critican es al gobierno japonés que ha sido manipulado por el gobierno norteamericano. Porque por ejemplo, cuando ocurren las escenas que donde el cual ¿cómo se llama? Los cuatro están en ese bote, ¿no? Y justo ven lo que es el buque acá que está hundido, hacen como una pequeña pseudocrítica, ¿no? De decir de que por qué nos envían a nosotros, que dónde están los que son los norteamericanos, que Y fue a debe- propósito, justamente decían, ¿no? deberían ellos No, si es un problema que prevenir. ellos lo solucionan, ¿no? Sí, pues, pero por eso te digo, esa queja que hace es la crítica que está haciendo, pues, al gobierno japonés de esa época.
Porque en realidad lo que tenían que actuar no era el gobierno japonés, sino los norteamericanos. Los Bueno, norteamericanos lo que dijeron, te planteo un poquito es de que no le ayudan mucho los japoneses, perdón, los norteamericanos por las posibles consecuencias en la Guerra Fría, ¿no? claro, En la Segunda Guerra, en la Guerra Fría, en la Segunda Guerra. por eso, esa No, el crítica es post, pues. lo que hace, pues, lo que hace la película. Critica al gobierno japonés titireteado por los norteamericanos. Los norteamericanos, en realidad, históricamente hablando, si bien es cierto, resurgió a Japón como una especie de economía grande, tuvo muchas falencias también porque no sabían cómo en realidad la cultura o la sociedad japonesa funcionaba, pues, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de que en esa gestión muchas cosas ocurrieron, cosas que a veces ni se documentan, ¿no? Y que pueden pasar así por lo bajo, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Yo gestioné Japón y mira cómo está, ¿no? Pero hay muchas cosas que en realidad como tema de corrupción, tema de pandillaje, tema de lo que son mafias, ¿no? Ocurren y justamente en Japón hay bastante eso, las mafias. Nace Y las justamente mafias. en esa época, ¿te acuerdas? Y claro, en esa época justamente porque la gestión de Estados Unidos terminó en el 55. Y qué curioso que en las mafias ocurrieron también en esa época. Agarraron también, empezaron a ocurrir mafias y bandas que empezaron a tomar el control y el poder de todas las calles, bueno, no de todas las calles, ¿no? Sino en la parte de lo que es la gestión reconstructiva de las ciudades japonesas. Ahí vemos el tema de los yakuzas. Casi, que eso, los Yakuza vienen de bastante, creo, ¿ah? O sea, No, eso los yakuzas, esa banda de yakuzas, como se conoce actualmente yakuzas, ya es de los vienen de años esa época. 50. No, definitivamente. O sea, incluso no solamente en esta película se critica al gobierno japonés de aquella época. También lo hacen en Shin Godzilla también. O sea, cuando... Y en casi todas las películas, ¿no?, que he visto hasta ahora, que dependen demasiado de la edición del gobierno japonés, de la Casa Blanca, se puede decir, son mías. Hasta el poderío que tienen de defensa, toda esa cuestión, dependen netamente de Gringolandia, de los gringos. O Ahora, sea, ellos incluso dale. tienen su base actualmente en Okinawa, o sea, que siguen funcionando. Ahora Tienen también poder ahí. algo que critican la película, quizás también extrapolando, ¿no? El poderío del poder nuclear, es el uso, cuando aparece la prueba esta en el océano, Claro, el uso bikini. sería indiscriminado, el uso como a propósito, el uso eh, irresponsable por parte de Estados Unidos en sus pruebas nucleares, En esa hasta época cierto no, punto sin autorización del gobierno japonés, obviamente, ¿no? Porque pareciera, como me dices, Kevin, que Japón en ese entonces era como un anexo de Estados Unidos, ¿no? técnicamente, sí, sí era y hasta ahora es. Así que, F. Las No, pruebas lo del que, bikini fue por la Guerra Fría, Ahora, porque para poner en estaban territorio, esa prueba estaba cerca al territorio japonés, supongo, ¿no? a ver, lo que Los pasa es medios que japoneses. muestran lo en el que son Pacífico. las pruebas Claro. del 46, que sí, generalmente sucedieron al Pacífico. No quizás tan cerca de Japón, ¿no? Pero sí medianamente a lo que es el litoral del mar japonés. Cerca, Se cerca, podría, cerca. se podría Ajá. decir que sí. Y eso es Esas lo que... pruebas en bikini fue por la Guerra Fría, acuérdate. Porque estaban probando nucleares para ver quién tenía la nuclear más fuerte. Si tenía la Unión Soviética o los gringos. Hicieron pruebas incluso en el mismo territorio estadounidense, o sea, habían pruebas que hicieron en... ¿Qué las recuerdas en Oppenheimer? O sea, No, ahí mismo también se hacían también las pruebas. esta, por ejemplo, es, bueno, según Wikipedia, dice la operación Crossroads, prueba nuclear que se describe como resultado de la mutación de Godzilla en la película. Entonces, yo me imagino que esta fue la que estaba cerca, ¿no? Al territorio japonés para que, pues, luego Godzilla comenzase a atacar hasta que su destino fuese Tokio. Claro, no, pero o sea, no fue a propósito, o sea, eran motivos, pruebas nucleares, entre comillas, rutinarias,
que estaban haciendo contigo para probar, para justamente para testear las nucleares que tenía Estados Unidos, que están creando para el tema, o sea, por el tema de la Guerra Fría, porque estaban ambos, o sea, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos se peleaban por quién tenía la nuclear más fuerte. Incluso después crearon la bomba de hidrógeno y toda esa vaina, ¿no? Pero ya eso es Bueno, otra cosa. lo que pasa es que creo que esas fueron para ver, no, en realidad quién tenía la bomba más fuerte, porque si Yo bien es tenía más cierto, la la- Unión Soviética recién en el 47 creó su primera bomba atómica, o sea, estamos hablando y esa prueba fue en el 46, bueno, creo que lo único que quería Estados Unidos era un poco de que presumir, ¿no? Se alardear, ¿no? podría decir, alardear, ¿no? ¿Sabes qué? Tengo la bomba. ¿Disuadir? ¿Algo así? Entonces, el Sí, próximo discernir, debate o es sea, Oppenheimer. decir a otros países tengo la arma más potente de todos, ¿no? Pero cosa curiosa que en el 47 ellos mismos se sorprendieron diciendo, ¡Uy! ¿Cómo la Unión Soviética tiene armas nucleares y nunca le decimos cómo se crearon? Ahí está, pues, ¿no? O sea, por discernir mucho, hasta te meten lo mismo, Disuadir. bueno, disuadir. Bueno, entonces, Era un momento disuasorio, nada más. momento de hablar de Oppenheimer, entonces. No, nada que Oppenheimer, no voy a hablar de esa película. Oppenheimer no tiene que ver.